Hola, bienvenidos a Camina Come Vive. El día de hoy te voy a enseñar a amasar a mano. No siempre tenemos la posibilidad de tener una amasadora en casa y a veces tenemos miedo de amasar a mano. Hoy te enseño paso a paso cómo hacerlo para que no tengas miedo de que te encuentren con las manos en la masa. Quédate a mirar. El día de hoy no te voy a enseñar una receta, te voy a enseñar una técnica, la técnica de amasado. Y te preguntarás, ¿por qué debemos amasar tanto una masa que contenga levadura? Bueno, la razón es la siguiente. Con el amasado lo que conseguimos es activar el gluten, que es una proteína que se encuentra en la harina, y la levadura. El gluten es el que le da esa textura fibrosa, de huequecitos, de fibras, esas fibras que encontramos cuando cortamos el pan. La levadura se alimenta de los azúcares que contiene la harina y del azúcar que tú le has agregado a la masa. La levadura genera dióxido de carbono, que es un gas, y alcohol. Y con estos gases rellena esas fibras que produce el gluten, esos globitos de los que te hablé antes, y por eso es que la masa tiene esa textura al final del horneado. En el horneado no te preocupes porque todos esos gases y los alcoholes se evaporan completamente. Con el amasado transferimos calor a la masa y por eso se activa la levadura y ahí es donde comienza el proceso de fermentación. Ahora sí vamos a comenzar con la técnica. Comienza con cualquier masa en la que hayas incorporado ya todos los ingredientes en un bol. Revuélvelos con una cuchara de madera. Cuando esté todo bien integrado, vuelca todo sobre la mesa y ahí comienza el proceso. El proceso requiere es que integremos todos los ingredientes, todos. Y vamos juntando hasta que no quede nada sobre la mesa. Una vez hayamos tenido ya una masa compacta donde están todos los ingredientes adentro de la masa, comienza el proceso de amasar. En el amasado necesitamos utilizar la fuerza de las manos. Es empujar y arrastrar con los dedos. Empujar con la palma y arrastrar con los dedos. Empuja con la palma y arrastra con los dedos. La clave del amasado está en empujar y arrastrar. Empujar y arrastrar. Empuja con la palma y arrastra con las yemas de los dedos. Un cuarto de vuelta, empujar y arrastrar. Empujar y arrastrar. Y así sucesivamente hasta que lo hayas alcanzado. La posición de los pies es muy importante también en el amasado. Pon un pie delante del otro para que puedas tener más fuerza en tus manos y ejercer esa presión sobre la masa. Luego puedes cambiar la posición de los pies nuevamente y seguir empujando. Recuerda que tienes que estar prácticamente como 10 minutos en esta posición y así no te dolerá la espalda. Te aconsejo que no amases en una mesa de comer. La altura es muy baja y eso puede hacer que te duela también la espalda. Es mejor el tope de la cocina. Una vez que hayamos finalizado el proceso del amasado donde conseguimos una masa suave, elástica y que no se pegue ni de la mesa ni de las manos, comienza el proceso de abolado. En este proceso lo que queremos conseguir es una masa redonda y sin pliegues. Se consigue colocando el canto de la mano sobre la mesa, colocar la masa entre las dos manos y comenzar en forma circular a llevar la masa por sobre la mesa. ¿Ves? Cada vez va desapareciendo más el pliegue inferior. Y listo, ya tienes una masa lista para comenzar la fermentación. ¿Viste? Qué fácil. No tengas miedo de trabajar con tus masas. Es muy divertido y hasta muy desestresante. Si te gustó este video, dale a me gusta. Si tienes una duda, déjamelo en los comentarios. Cualquier sugerencia, si quieres que te enseñe alguna receta, lo que quieras, déjamelo en los comentarios. Sígueme por Facebook e Instagram como Camina Come Vive y nos vemos en el próximo video. Chao.